Vivir con obesidad es más que enfrentarse a un número en la báscula o a una talla de pantalón. Sufrirla está asociado con importantes riesgos para la salud, como hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño e incluso algunos tipos de cáncer. Pero además, la obesidad tiene una cara B, la de la salud mental. Los pacientes con esta enfermedad también hacen frente a una baja autoestima, al rechazo, a verse señalados y a la culpa. Sí, la culpa, porque de forma indirecta o indirecta se les hace responsable de ello, de no tener autocontrol ni fuerza de voluntad y de no saber llevar una vida sana. Pero la obesidad es una enfermedad que, como ha demostrado la ciencia, depende de factores complejos que escapan al control de las personas que la padecen. La obesidad es una enfermedad, no es una elección, y de eso trata de concienciar la campaña El peso de lo invisible, promovida por Lilly. Y de eso vamos a hablar y sobre ello vamos a profundizar con las personas que tenemos aquí, con los expertos que tenemos aquí. Laura Bartolomé, endocrina de la Clínica Arquero. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Y José Manuel García, portavoz de la Federación Española de Diabetes y persona que ha sufrido obesidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, creo que para empezar y para poner todo sobre la mesa, doctora, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es exactamente la obesidad y cómo se diagnostica. A ver, la obesidad ya la OMS la define como una enfermedad crónica y compleja. Esto puede generar cierta controversia, pero es verdad que definirlo finalmente como obesidad, sin ningún tipo de duda, permite dedicar más recursos a la investigación, recursos en cuanto a médicos dedicados a esta patología. Entonces, simplemente es darle la importancia que tiene y la complejidad que tiene. Y en el fondo se trata de un exceso de adiposidad que nos puede generar problemas. Es un exceso de adiposidad disfuncional, que si luego queréis entramos en eso. Pero ya no hablamos tanto de kilos, sino de composición corporal, de adipocitos, de músculo. En estos últimos años se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de esta patología. Doctora, entonces el primer error que cometemos es identificar la obesidad con peso, y no es eso. No es eso. Y esto ya es verdad que está cambiando. Campañas como esta, como la del peso de lo invisible, están ayudando un montón a que este tipo de cosas cambien. El índice de masa corporal, que es al final la relación del peso con la talla, es algo que es muy accesible, con lo que no ha desaparecido del todo, pero es una muy mala estimación. Porque realmente personas, por ejemplo, muy musculadas, si solo nos basamos en su peso y su talla, tendrían un índice de masa corporal, muchas de ellas de más de 30, que ya se clasifica como obesidad. Eso no es así. Entonces tendríamos que ir a buscar definir la composición corporal. Lo que realmente nos hace daño a nuestra salud es el exceso de adiposidad, sobre todo si esa grasa se localiza alrededor de los órganos o dentro de ellos. Entonces, medidas que son imprescindibles tomar en consulta, pues la medida de cintura, más o menos a la altura del ombligo, nos da bastante información, y luego cada vez utilizamos más impedanciometrías, que son estimaciones, o sea, son una especie de báscula un poquito más avanzada que nos dan una estimación sobre el porcentaje de grasa y de músculo que tienen los pacientes. Durante la introducción he hablado de ese sentimiento de culpa que aparece en los pacientes, porque parece que todo es responsabilidad suya. Se trata de dieta y de hacer ejercicio, y eso tampoco es así. Ahora mismo, además, hay estudios muy recientes que demuestran que todo esto es mucho más complejo. ¿De qué más factores influyen a la hora de hacer frente a la obesidad, a la enfermedad? Bueno, es verdad que yo empecé endocrinología hace unos 20 años y las cosas han cambiado mucho, y lo que cambia el discurso sobre una enfermedad es que sepamos más sobre esa enfermedad. No hay duda de que en la obesidad influye muchísimo la genética, influye el ambiente, que hablaremos de eso, pero el ambiente al que estamos expuestos no se lleva muy bien con nuestros genes, que han cambiado poquito desde los que tenían nuestros ancestros, y realmente ahora estamos expuestos a abundancia de comida, a unos horarios que no son los más fisiológicos, no seguimos muy bien el ritmo circadiano para el que está preparado el cuerpo. Depende también de nuestro ambiente hormonal. Por ejemplo, en las mujeres no es lo mismo
el peso antes de la menopausia que tras la menopausia, o de enfermedades de base, de cuestiones emocionales también. Entonces depende de muchísimas cosas, pero el factor genético, que cada vez es algo complejo y sobre el que cada vez se estudia más, tiene mucho peso. Entonces, desde luego, no se puede culpabilizar todo lo que sea una culpabilización, o hablar de moverse más o comer menos. Es una simplificación que lo único que evidencia es desconocimiento sobre la enfermedad. Entonces, eso, hay que ser muy consciente. Hay que reeducar, ¿no?, en esta enfermedad. Sí. José Manuel, Hola. ¿Cuánto pesa la culpa en un paciente? ¿Cómo de profundo puede llegar a calar esa culpabilidad en una persona? Pues casi pesa más la culpa que los kilos. Porque sobre todo la sociedad al final, tú por ti mismo en muchos casos puedes intentar perder peso, puedes intentar hacer ejercicio, puedes intentar hacer dieta, pero primero que es difícil y segundo que la gente de tu alrededor no ayuda para nada. José Manuel, ¿qué es difícil? ¿Qué ¿Hacer dieta y hacer ejercicio? No aguantar a todo el mundo todos los días diciéndote has perdido poco, parece que has perdido mucho, no te veo tal, te ven comer cualquier cosa y te dicen que, pero tú puedes comer eso, pero no te vas a dieta. Pero entonces toda esa culpa pesa más que tus kilos, porque al final nadie te está motivando, es al contrario, todo el mundo te está desmotivando, unas veces indirectamente y otras veces directamente. Hay gente que lo hace sin querer, lo de preguntarte, decirte todos los días, parece que has perdido peso, aunque no lo hubieras perdido. Y al final eso no te ayuda. Qué incómodo, ¿no? Estar en una comida familiar, por ejemplo, una comida con amigos y que todo el mundo esté pendiente de lo que comes. Y es así. Claro que es así. Y aún encima, si en ese momento tú estás haciendo algún tipo de tratamiento o estás yendo a tu médico y te dice, bueno, pues no pasa nada porque un día te saltes tu dieta o tal, porque estás con familia y tú ese día pues comes lo mismo que los demás, por no ir ahí con tu tupper o por no ir decirle a la persona que hizo la comida que te haga una comida especial, y tú llegas allí y todo el mundo te mira porque estás comiendo lo mismo que los demás. ¿Sabes? Y dices tú, y tienes que estar diciendo, no, es que me dijo mi endocrino que hoy me la podía saltar. Pero te lo puedes comer igual, cualquier día, no solo hoy. Entonces al final, muchas veces al final dices, mira, pues si tanto vais a estar criticando todo lo que hago y todo lo que dejo de hacer, pues no lo hago. José Manuel, ¿esa culpa es más con el paso de los años o te sientes más culpable a lo mejor cuando eres un adolescente o un joven? No lo sé. Yo lo que creo es que la gente joven, por lo que hablo con ellos y lo que vemos, durante un momento de su vida parece que no les importa mucho, pero sí les importa. Y la edad intermedia, como digo yo, entre los 30 y los 50 es muy importante. Hay gente que se obsesiona muchísimo y todavía es peor. Es el bucle de decir, yo no pierdo peso, yo no estoy haciendo lo que tenía que hacer, pero por falta de motivación muchas veces. Y si la gente de tu alrededor aún encima está todo el día diciéndote que, es que no perdiste esta semana, ¿verdad? Pues parece que no. No son médicos, no saben si lo que pierdes es volumen o peso, no saben si tu endocrino o tu médico te está diciendo que hagas una cosa o que hagas otra. No lo saben, pero todo el mundo se convierte en un especialista en nutrición, de un día para otro. Bueno, ya veis las redes sociales, sí, que de cada 100.000 cosas que se cuelgan en TikTok o en cualquier otra cosa, pues hay 95.000 especialistas en nutrición. Cierto. Muy arraigado a esa culpa pueden aparecer otro tipo de trastornos mentales, ¿no? Como ansiedad, depresión. Claro, porque es que hasta hace poco no Soledad. hasta hace poco no había ninguna herramienta, hablando de medicación, que te pudiera echar una mano. Todo se trataba de decir, tenías que encontrar tu médico que estuviese motivado, porque también pasa que hay muchos médicos que el tema de la obesidad les echaba un poco para atrás. ¿Por qué? Porque era muy difícil que sus pacientes mejoraran, y muchos médicos, yo creo que Laura lo puede corroborar, muchos médicos no querían atender a gente que tiraban la toalla antes de... A ver, tenemos que considerar que hace unos años es una enfermedad en la que estaban descritos en cuanto a porcentaje de fracasos el 95%. Esto quiere decir que cuando empezábamos a ver a los pacientes y valorábamos los resultados a 2 años vista, el 95% de los pacientes habían recuperado su peso o incluso un poco más. No teníamos herramientas, únicamente hablábamos más que de dieta,
que también tenemos que hacer el mea culpa los médicos. Ya digo, yo en el 2004, que fue cuando empecé, dábamos una hojita, que eso era una solución horrible y no sostenible. Porque además la misma para todos, ¿no? La misma para todos, pero eso es producto del desconocimiento, no es de la mala intención ni de nada. No. Es del desconocimiento. Claro. Entonces, cuando yo empecé, no se sabía prácticamente nada, no se había investigado mucho. Últimamente tenemos herramientas cada vez más eficaces y seguras y tenemos más conocimiento. Ya no hablamos de dieta, sino de patrones alimentarios, ya no hablamos de que la dieta sea lo más importante, sino el ejercicio, el sueño, todo influye. Entonces, hablamos de hábitos de vida, con lo cual todo ha evolucionado y ya, claro, a los médicos, cuanto más sabemos y más herramientas tenemos, más nos gusta, porque podemos ayudar. Creo que hay que insistir, y creo que es fundamental, que la obesidad, aparte de ser desencadenante de otras enfermedades cardiovasculares, endocrinas y tal, es una enfermedad en sí misma, ¿no? Y como tal hay que ir al médico, quiero decir, y hay que ponerse en manos de un especialista. Efectivamente. Bueno, no sé si para quién de los dos. Sí, pues claro, pero ese es un problema que, vuelvo a decir, que hasta hace poco no pasaba, porque había pocos especialistas que supiesen lo suficiente del tema como para, lo que decía Laura, que no fuera, vete a hacer ejercicio y toma, esta es una dieta. Que no todo el mundo necesita lo mismo. Hay gente que es muy activa, pero necesita más conocimientos de nutrición, otra gente necesita menos conocimientos de nutrición y más de ejercicio físico, porque todo el mundo cree que hay que ir a andar, pero hay gente que pesa muchísimos kilos con muy poca altura y que no puede ir a caminar. Necesita que alguien le enseñe cómo hacer ejercicios para fortalecer los músculos antes de poder hacer ni siquiera cualquier... Bueno, nosotros le llamamos dieta, es decir, cualquier dieta o ejercicio físico, porque si tú mides 1,50 y pesas 180 kilos, tú no puedes ir a caminar todos los días como una persona normal, porque no puedes, porque tu centro de gravedad ya es diferente, no caminas bien, te cansas en nada, parece que te va a dar un infarto. Hay mucha gente que tiene muchos kilos de obesidad y hasta hace poco no se le hacía ni siquiera un ecocardiograma para saber si tenía problemas de corazón. Entonces, claro, es lo que dice Laura, desde hace unos años, desde que hay herramientas, porque es que hasta hace poco no había, desde que hay más herramientas, los médicos, como decimos nosotros, se envalentonan más porque ahora ven que sí que pueden profundizar y que, aunque habrá mucha gente también que tire todo el trabajo por la borda porque no pueda o porque no quiera, también hay mucha gente que está aprovechando pues todo lo último que está viniendo, que para nosotros es pues una luz al final del túnel que antes no había. Antes el túnel entrabas y no sabías cuándo ibas a salir. Ahora por lo menos hay herramientas. Doctora, es que llama la atención el círculo, ¿no? Vicioso. Es que tienes que hacer deporte, pero con el peso no puedo hacerlo, entonces no sé qué hacer, otra vez me hundo, ¿no? Y así todo el rato. Es entrar en ese círculo, ¿no? Claro, sí, siempre se creía que lo mejor era ir a caminar y caminar y caminar y caminar. Ahora tú vas a tu endocrino y te dicen hay que hacer ejercicios de fuerza para ganar musculatura antes de hacerlo, tienes que hacer esto, no es la dieta. Ahora ya te hablan de qué es lo que comes, porque claro, siempre pensamos que hay alguien que no... que hay gente que está trabajando y que tiene obesidad y que está sentado 14 horas en su camión todos los días, o en su taxi, o en una oficina, y no es tan fácil decir, vete a hacer ejercicio, pero ¿cuánto? ¿Cómo? Entonces, ahora sí que tú vas a tu médico y ya te dice tu médico, a ver, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que no? Dime tus horarios, a ver qué podemos hacer. Porque él también se siente motivado porque hay nuevas herramientas. Yo también lo entiendo. O sea, entiendo que yo llegaba allí y le decía, le contaba mi película y me decía, toma esta hoja y toma esta dieta. Y ¿La hoja para qué era? ¿La primera hoja era? La primera hoja era la de dieta y la segunda hoja era la de ejercicio físico, ¿sabes? Y dices tú, pero si me cuesta bajar a la calle, ¿cómo puedo hacer este ejercicio físico? Y aparte que no solo eso, es que no había nada más. Entonces, pues eso, te tenías que agarrar lo que había, por eso había ese índice de fallos. Aparte que en obesidad es más psicológico muchas veces que físico, porque muchas veces todo el mundo empieza a hacer pues eso, su nutrición bien hecha, su ejercicio físico lo que puede, pasa un mes, pasan 2 meses, el tercer mes ya no bajas tanto y ya te deprimes y el cuarto mes ya
se acabó. Y además siempre ha pasado eso, ¿no? El primer mes estás muy motivado porque has Claro. perdido y cuando ya empieza Claro, es que a desacelerar la pérdida... Claro, psicológicamente el primer mes ves que pierdes mucho, el segundo mes ya pierdes menos, el tercer mes ya pierdes casi nada y dices tú, y me faltan 30 kilos más que voy a tardar 3 años. José No, no Manuel, puedo. ¿cuántas dietas has empezado tú? 17, 18, no lo sé. No tantas, ¿no? No, bueno, sí, no, fueron sí. Desde hace 17 años, cada año empieza una. ¿Sabes? Ya. Doctora, apuntaba José Manuel a la parte psicológica. Imagino que además, ahora primero se trata como una enfermedad crónica, eso para empezar, que no se soluciona en un año, sino que vas a tener un seguimiento por tu especialista continuo. Y hay un abordaje, imagino, más interdisciplinar, donde interviene hasta el psicólogo, ¿verdad? Efectivamente. Al ser una enfermedad que ya reconocemos como compleja, todas estas vertientes que hay que tratar desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la prescripción de ejercicio, del acompañamiento en el cambio de hábitos en cuanto a la alimentación, lo ideal es contar con un grupo sí, multidisciplinar que aúne pues, médico prescriptor de ejercicio, nutricionista, psicólogo y un poco pues, que coordine el especialista en endocrinología todo ese proceso. Entonces, bueno, cuanta más ayuda y mayor sea el equipo que está llevando de la mano a un paciente, pues más arropado se va a sentir y más probabilidades tenemos de que mejore y de que se adhiera a las recomendaciones. Y ese abordaje multidisciplinar también permite un tratamiento más personalizado, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? La dieta, la hoja de la dieta y la hoja del ejercicio, que en el caso además, tú que eres además paciente de diabético, tampoco puede ser la misma dieta que para una persona que no tiene diabetes, ¿no? Ni el ejercicio tampoco. No, claro que no. Y el ejercicio es lo que hablábamos siempre. Tiene que estar un poco pensado para tu actividad física, porque hay gente que tiene obesidad y hace mucho ejercicio y puede ir a caminar todos los días un montón, y hay gente porque no se puede mover. ¿Sabes? Nos pasa con la gente mayor que está en las residencias de ancianos, hay mucha gente que tiene muchísimo exceso de peso y le cuesta muchísimo caminar. Entonces muchas veces, pues eso, cuando hablamos con el endocrino, muchas veces recurrimos no solo al típico preparador físico, sino que hablamos siempre de utilizar a un profesional del ejercicio físico, al fisioterapeuta, porque muchas veces es el que nos da la clave, porque tú igual puedes moverte muy bien en tu casa haciendo un ejercicios de pesas o con gomas, que lo estamos haciendo mucho ahora. Pero si tú realmente tienes un problema también de espalda debido a tu exceso de peso o lo que sea, pues... O las rodillas, claro, ¿no? Entonces es mucho mejor que eso. Normalmente ahora los endocrinos te dicen, vete por el fisio, que te eche un ojo, que te diga lo que puedes hacer y que te vayan marcando las pautas para hacer un ejercicio de fuerza. Porque se está demostrando que el ejercicio de fuerza consume también mucha grasa y en el caso de la gente que tenemos diabetes, consume muchísima glucosa. No solo caminar, ¿no? Claro, no solo caminar. Es muy difícil, no sé si es acabar o curarse de obesidad. Bueno, lo que comentábamos anteriormente de que tú empiezas a hacer las cosas y de repente te desesperas porque te estancas, tiene ciertas bases en cuanto a fisiopatología, en cuanto a cómo funciona el organismo. El cuerpo, cuando detecta que estás bajando, que le estás dando menos calorías de las que necesita o que para el ejercicio que haces no tomas suficiente pues, proteína o hidrato de carbono, se defiende. Entonces, al principio, pues los primeros 4, 5 kilos, 8 kilos, más o menos vemos que los bajamos bien. Y luego, haciendo exactamente lo mismo, es como que el cuerpo se revela, se estanca, se llama resistencia biológica. Y efectivamente es así. Eso con la dieta y con el ejercicio, con las dos cosas, ¿no? Efectivamente, y es así. O sea, el cuerpo lo que quiere es que vivamos. No quiere tener un peso concreto, detecta situaciones que pueden suponer un riesgo para la vida. Entonces, haber bajado 8 kilos en 2 meses
dice aquí está pasando algo. ¿Eso lo considera un riesgo para la vida? Claro, se ponen en marcha mecanismos, sobre todo si no son pautas bien prescritas, si nos estamos quedando demasiado cortos. Ha habido la moda de dieta muy baja en calorías, dieta muy baja en grasas, dieta muy baja en carbohidratos, y nos apartamos mucho. La que produce cetosis, de la ¿no? que produce cetosis, sí. El ayuno intermitente. Esas sin hidratos de carbono. Si nos apartamos mucho de las recomendaciones de lo que el cuerpo necesita para estar sano, y si hacen dietas muy estrictas y no estás guiado por un profesional, es más fácil que te estanques y que luego tengas un efecto rebote. Entonces, el cuerpo, pues cuando está con muy poquita cantidad de calorías, baja la conversión de la hormona tiroidea a la activa. Es como que te pone en modo hibernación para que no gastes, porque quiere que sobrevivas. Sube el cortisol, bajan las hormonas sexuales porque no es momento para reproducirse, entonces baja el nivel de energía. O sea, se ponen en marcha una serie de mecanismos que nos lo ponen muy difícil. Y luego el tejido adiposo tiene memoria. Los adipocitos, cuando uno acumula grasa, empiezan a crecer y a dividirse. Y si superamos esa capacidad de crecer y dividirse de debajo de la piel, que es donde suele o debiera estar la grasa, se van viajando a otras partes que son alrededor de los órganos y dentro de estos. Y cuando adelgazamos, no es que esos adipocitos se destruyan, es que disminuyen de tamaño, pero ahí están. Y los que se han instalado alrededor de los órganos. Los que se han instalado. Que son los malos, ¿no? Que son los malos, que es la grasa visceral y se llama ectópica, la que está dentro de los órganos. Es difícil que esas células desaparezcan. Lo que suele ocurrir es que están ahí más empequeñecidas esperando que volvamos a estar en contacto con un exceso de calorías para, como si fuera una esponja, volver a hincharse. Entonces, ¿e irse a su sitio o se van a quedar ahí? Una vez que ya están en un sitio, se acomodan. De hecho, y a engordar, ¿no? La grasa visceral no está preparada para almacenar. Es una grasa que es la que genera lo que llamamos inflamación crónica de bajo grado, que es algo sobre lo que se habla últimamente porque es algo de lo que no se sabía mucho antes. Entonces, ese tipo de grasa es como que emite señales de alarma porque ahí no está a gusto. O sea, en cuanto empieza a crecer y a dividirse, es como que se asfixia. No es una localización típica de este tipo de tejido. Entonces, llama a células de la defensa, hay más fibrosis. Es un tejido almacenado en un sitio donde no debiera estar y que tiende a fibrosarse. Algo que se fibrosa es como que se encapsula. Con lo cual, cuando vuelves a estar, ya digo, en contacto con un exceso de calorías, las personas que han padecido obesidad en el pasado tienen más riesgo de volver a aumentar ese peso. O sea, muchos de mis pacientes me dicen, jo, es que no es justo que después de que llevemos trabajando tanto, me voy con unos amigos el fin de semana, todos comemos lo mismo, ellos no cogen nada y a lo mejor yo me vengo el fin de semana con 2 kilos. Y efectivamente cada vez sabemos más, pues eso, de esa memoria que tienen los adipocitos. Ahora hay un estudio en ratas muy bonito que no me quiero meter, pero que se habla de los cambios epigenéticos que sufren los adipocitos. Cambios epigenéticos significa la epigenética al final. Es como la lectura de las instrucciones que tienen nuestras células. Las instrucciones es la genética y el ambiente en el que viven determina qué genética se expresa y qué no. Pues esos adipocitos, cuando estamos en un ambiente de obesidad, es como que cambian, se convierten en unos adipocitos que aprenden a almacenar. Aunque al principio no estuvieran pensados para esto, en cuanto están en contacto con un exceso de calorías, saben almacenar más que otros adipocitos. ¿Vale? Es un poco complejo, pero bueno, que es como una memoria que va en contra, por eso llamamos a esto. Es complejo y es una mala noticia, quiero decir. No, o sea, todo lo que sea comprender por qué pasa esto es una buena noticia. En cuanto a que nos ayuda a no simplificar, a empatizar, pues eso, la OMS ha definido esto como crónico por algo, que es por esto. Yo no digo que si tienes obesidad no puedas pasar a un peso, a una composición corporal saludable, por poder puedes, pero necesitas más seguimiento y más ayuda que si no hubieras padecido obesidad, porque hay más probabilidades de que puedas volver a recuperar esa grasa que es patológica. José Manuel, imagino que tú has experimentado lo que contaba la doctora, vas con unos amigos a comer, un fin de semana de comer muchísimo, y cuando llegas, ellos no han cogido peso y tú sí. ¿Te ha pasado? Sí, sí, siempre. No una vez, siempre. Y qué frustración, ¿no? Claro, porque dices tú, pero si yo he hecho lo mismo que ellos, he ido a caminar con ellos, he hecho lo mismo que ellos, hemos tenido la misma actividad, hemos comido lo mismo y yo engordé más que ellos. Pero bueno, al final es que siempre estamos hablando de
de este tema y al final es cambiar de hábito de vida y es difícil, ¿eh? Porque cambiar de hábito de vida, que es lo que intentamos siempre, hasta ahora era muy difícil porque si te toca un médico como Laura que sabe un montón, da un poco de miedo porque sabe demasiado, ¿sabes? Pero también te tocan médicos que no saben lo suficiente y muchas veces no entiendes lo que te pasa y dices tú, pero ¿por qué me pasa a mí eso? ¿Sabes? Si he perdido 5 kilos y el siguiente mes lo estoy haciendo casi igual que el anterior, porque este mes solo pierdo 1 kilo, o porque incluso porque te pases un fin de semana ya recuperas los 4 kilos que tal. Pasa que claro, si tu médico te lo explica, pues al final es lo que dice Laura, cuanto más conocimiento tengamos ellos y nosotros, pues nos pasa exactamente igual. Cuanto más conocimiento, mejor para todos. Claro, pero si te explica Laura que es que esas células tienen una memoria y siempre van a atender a eso, eso da mucha rabia. Claro que da rabia, pero bueno, al final es que da rabia tantísimas cosas que una más, pues no se nota, ¿sabes? Imagino. Imagino que será mucho más sencillo abordarlo en la etapa infantil, pero cuanto más joven, ¿no?, abordes y te pongas en tratamiento y pongas en manos de especialistas para... Sí, es verdad que yo en la etapa infantil iría con mucho cuidado, es decir, los niños que tienen una tendencia genética más que otros compañeros, pues a almacenar más cantidad de grasa, eso depende mucho de nuestros genes, nuestro apetito depende mucho de nuestros genes, lo que quema nuestro organismo depende mucho de nuestros genes, entonces ya ves a niños desde muy chiquititos que tienen cierta tendencia, pues eso, comiendo parecido a sus compañeros, cierta tendencia a coger más peso. A esos niños no se les puede machacar, o sea, si ya en un adulto, como decía José Manuel, influye mucho que sus familiares le digan, ah, pues mira, estás mejor que has bajado, o ahora parece que has subido, a un niño eso le puede destrozar y puede desencadenar en un adulto un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces creo que no se puede ser muy duro, no se puede abordar pues el exceso de peso en niños con dietas muy estrictas. Creo que hay que centrarse en otro tipo de cosas como el ejercicio y sobre todo en la educación. Yo tengo un niño de 8 años, se sabe todas las banderas del mundo, cosa que está bien, pero no sabe lo que es un hidrato de carbono o una proteína o la importancia de dormir o la de hacer ejercicio o por qué el ejercicio mejora nuestra salud. Yo a partir de su edad más o menos pondría una asignatura que se llamase salud y se hablase de pues todo, educación emocional, lo que son los nutrientes, todo eso permite que tomemos mejores elecciones y luego también de la genética de, oye, niños, pues todos nacemos con unas cartas. Unos van a tener unas cartas de una predisposición a una enfermedad, otros a otra. Y con esas cartas tenemos que vivir y tenemos que saber y aprender a cuidarnos. ¿En qué momento, José Manuel, fuiste consciente y decidiste me voy a poner en manos de especialistas? Voy a dejar de intentar perder peso por mi cuenta y ahora ya sí tengo que acudir a un médico. Pues en mi caso fue cuando me detectaron la diabetes porque tuve un problema cardíaco. El mismo día que tuve un problema cardíaco, que me dieron un infarto, pues ese día me detectaron también diabetes, que yo no sabía que la tenía, y a partir de ese día pues fue cuando me decidí a hacer algo. Cuesta, pero bueno, poco a poco lo voy consiguiendo. ¿Qué edad tenías? Pues tenía 43 años. Te tocó enfrentar el diagnóstico de diabetes, pero ya siendo un adulto. Claro, sí. Pero aún así hay pacientes, doctora, y también te lo digo a ti, José Manuel, que me imagino que habrás hablado con personas afectadas, reticentes, ¿no?, a ir al médico, que hasta que no llega el momento en el que ocurre algo vital, no van. ¿Por qué? Sí. ¿Porque han tirado la toalla antes de empezar? Y porque las experiencias que han tenido en consulta no siempre han sido buenas. Yo creo que los médicos, hay veces que estamos sometidos a mucha presión, mucho estrés, poco tiempo por paciente y no llegamos a ser conscientes de lo importante que es esa experiencia. O sea, no llegamos a ser conscientes de que nuestra consulta tiene que ser un sitio donde no se juzgue, donde se ayude, donde haya, por supuesto, empatía, donde se tienda una mano, porque muchos de mis pacientes vienen y me dicen, yo es que hace, a lo mejor, yo que sé, 6 años que no voy al médico porque mi última experiencia fue tan mala que hasta le cogí fobia. Eso es una responsabilidad tan grande para el médico porque nos tenemos que mentalizar que una mala experiencia en nuestras consultas puede hacer que un paciente no llegue a tiempo a la hora de que se le diagnostique una enfermedad. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estamos para ayudar.
O sea, que no puede ser un mensaje, es que es tan absurdo como si un paciente va con depresión a la consulta de un psiquiatra y le dice, mire doctor, es que estoy muy deprimido, no me puedo levantar de la cama, y como si el doctor le contesta, pues póngase contento. Y, o sea, que antes la obesidad se trataba así, pues es que no puedo bajar porque no he hecho la dieta, ya es que si no hacéis la dieta yo no puedo hacer nada. O sea, se les daba como unos mensajes muy culpabilizadores y los pacientes al final le decían, pues ¿para qué voy a ir? Hombre, de todo se aprende. Y yo quiero pensar que todos mis compañeros y yo hemos aprendido a hacerlo mejor y hemos aprendido a que estamos ahí simplemente para ayudar, para transmitir conocimientos. Si el paciente me dice, oye, mira, pues es que he cogido 2 kilos, no he podido hacer las cosas que me recomendaste, pues bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para que las hagas. O sea, hay pacientes que están 2 días antes de ir al médico nerviosos, oye, a ver qué me va a decir, digo. Claro, y acudirán además con la cabeza agacha por sabiendo claro, que no han perdido lo que tenían que haber perdido, ¿no? Eso no puede ser. Es un castigo, es que eso es una tortura. Y esto es más culpa del médico, o sea, sobre claro, todo culpa del médico y del ambiente que generamos. Aparte que después también hay otro problema, que la mayor parte de la gente que tiene obesidad no llegan al aula, se quedan en primaria, en su médico de primaria. Entonces, pues, ¿por qué? Porque la razón o sea, la forma de hacerlo es, primero vas a tu médico de atención primaria, tu médico de atención primaria te da la hoja que Laura ya no usa, pero que ellos todavía la siguen atendiendo allí, te dice que tienes que hacer ejercicio físico, tienes que hacer tal cual, porque tienes que caminar, ¿no? Es que no había herramientas. Entonces, él todavía sigue en esa parte. ¿Qué pasa? Que cuando una persona lleva mucho tiempo o empieza a tener otra morbilidad aparte de la obesidad, entonces llega a Laura y entonces puede que tenga rescate, pero hasta ese momento no hay. Entonces, la mayor parte de la gente, de los pacientes que tenemos obesidad, paramos en el médico de atención primaria, que está súper saturado y le faltan los conocimientos que tiene Laura. ¿Es cierto lo que está contando? Que bueno, el sistema hay esperanza. El sistema de salud pública si yo voy a la consulta no llego al endocrino así como así. A ver, es verdad que los médicos de atención primaria tienen que saber mucho sobre muchos temas y eso es muy difícil. Entonces, muchos sí que pues, hacen el esfuerzo de estar al día. Vamos, yo creo que tiene bastante más mérito lo suyo que lo mío, que solo sé de un tema. Y muchos sí que hacen el esfuerzo por estar al día, pero luego están los tiempos. Yo he de decir que ya hace un año que cogí excedencia de la pública, estoy en la privada, que entiendo que no es lo ideal. O sea, yo soy una defensora del sistema público de salud, pero bueno, tenía otras inquietudes y es verdad que el ritmo de la pública es difícil. O sea, yo a los 25 lo aguantaba bien, a los 45 ya no tanto, y ahora tengo un tipo de consulta, pues bueno, que yo puedo decidir cuánto tiempo dedicar a los pacientes, con qué periodicidad se ven. Entonces, bueno, un médico que tiene que verlo rápido, que no lo puede citar con la suficiente frecuencia que querría, o que no ha tenido suficiente tiempo pues, para actualizarse con los congresos, cursos y demás que serían necesarios, pues bueno, lo que refleja es que el sistema necesita más médicos, más ayuda, más tiempos. Cuando el paciente llega a la consulta, Laura, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué pruebas? Bueno, lo primero, yo hago unas historias clínicas, pues eso, ahora este tipo de medicina me lo permite. Tengo que conocer muy bien todos los factores, dentro de que estábamos diciendo que es una enfermedad multifactorial, yo tengo que conocer bien cuántos factores están influyendo en ese paciente. No hay 2 pacientes iguales. Tengo que conocer bien las causas, cuánto tiempo lleva padeciendo este exceso de peso, por no llamarlo exceso de grasa. ¿Qué intentos ha hecho? ¿Cuál ha sido su peso máximo? ¿Cómo lo lleva desde el punto de vista emocional? La historia clínica tardo aproximadamente 1 hora en hacerla. Hacemos una buena exploración física, con lo que he comentado antes, se explora bien el cuello, el tiroides, si hay o no resistencia a la insulina que se ve en regiones de la piel, y luego también se ven las enfermedades asociadas ya en ese momento a la obesidad. Como decía José Manuel, a veces me llegan los pacientes ya un poco tarde, soy la médico de la tercera consulta, ya han probado otras opciones y bueno, y ya hay veces que viene un paciente a mi consulta que aparte de obesidad, pues tiene hipertensión, que se la tengo que tratar también, tiene dislipemia, ¿diabetes? Que se la tengo que tratar también, tiene diabetes. Entonces, eso, veo factores predisponentes, situación actual y hábitos actuales, exploración física y comorbilidades. Con todo eso se elabora un plan.
un plan personalizado, no puede ser para todos una hojita y para adelante. Ya hemos cambiado y ya digo, al tener más herramientas, pues podemos ofrecer un plan, pues eso, mucho más personalizado, eficaz, seguro. Ajá. Creo, y he leído que la obesidad también está relacionada con trastornos del sueño, ¿cierto? Cierto, por dos vías. Una vía como consecuencia de la obesidad, de forma muy frecuente se asocia a un síndrome que se llama apnea del sueño, que para que los que nos escuchen lo puedan identificar, la forma más fácil, ahí nos tienen que ayudar los compañeros de cama, de casa, de lo que sea, que nos digan si es un paciente que ronca y hace pausas en las que parezca que no respira, que efectivamente se hacen pausas de pocos segundos, pero se hacen, y luego al día siguiente se pueden levantar con somnolencia, con dolor de cabeza, como con sensación de no haber descansado bien. Eso es muy sugestivo de síndrome de apnea del sueño. Y como comentábamos al principio, te mete aún más en ese círculo vicioso, estás más cansado para hacer deporte y el hecho de que haya pausas en donde no respires, pausas en donde el oxígeno ha bajado y ha habido más retención de carbónico, eso al final perjudica toda la salud. Entonces se suele tratar con un aparatito que les mete aire a presión y según van bajando de peso, vamos quitando el aparatito. Entonces, al final, muchas de estas patologías, hipertensión, diabetes, apnea del sueño, cuando tratamos la enfermedad causa, muchas de ellas se resuelven y podemos quitar tratamiento para la tensión, podemos quitar tratamiento para el colesterol, podemos ir retirando tratamientos. ¿Para la diabetes para incluso la diabetes sí. Podemos hacer desescalada. Claro. Sí, es que hablando mal, son primas hermanas, porque de la obesidad casi siempre acaban en diabetes tipo 2. O sea, primero es la obesidad y luego la diabetes. Sí, normalmente, no siempre, pero en el 80% de los casos, seguro. Si la gente no tuviese obesidad, casi seguro que un 70 o un 80% de las personas con diabetes tipo 2 la tendrían igual, pero no la sufrirían. O sea, estaría ahí, pues, latente, pero que no necesitaría ni medicación ni nada. Con una buena alimentación y un buen hábito de vida, pues estarían perfectos. José Manuel, ¿cuántos cuesta adquirir esos hábitos de vida saludables? Es que es muy difícil. Lo primero que hace falta mucha formación. Y después el problema de esto no es... Mucha educación, ¿no, doctora? Educación claro. en tu enfermedad, el conocimiento de tu enfermedad. Claro, porque... y que te dé, además, sensación de que la puedes manejar tú. Claro, y que la información que tienes en Internet, a menos que sea de algún sitio específicamente, pues ya vosotros ya lo veis. Unos te dicen que la naranja es buenísima y otros te dicen que la naranja es mortal. Otros te dicen que la zanahoria, no la puedes ni tocar, y otros que sí. Entonces al final dices, es imposible. O te vas a las páginas web de las sociedades científicas para guiarte un poco, pero que no están pensadas para pacientes. Hay cosas que sí que puedes coger, pero no están. O te vas a las páginas web de las asociaciones de pacientes, que ahí sí que hay información. Pero claro, la información está muy bien, tú la recibes, la tienes, y dices tú, bueno, ahora la voy a poner en práctica. Pero es que es lo que te digo yo, que es muy fácil empezar, pero muy difícil continuar, porque esto no es, lo hago 3 meses y después ya estoy curado. No, es que hay que cambiar el hábito de vida. Y el hábito de vida es muy difícil cambiarlo tú solo. O sea, aun con apoyo psicológico, aunque en tu casa te apoyen, aunque, como digo yo, tengas tiempo para cocinar, tengas tiempo para tener una buena nutrición, aunque tengas tiempo para hacer ejercicio físico, llega un momento que el 3er, 4º, 5º mes los resultados no son todo lo bueno que tú crees y tu hábito de vida se va por el desagüe abajo. La frustración ha dado paso a ilusión. Claro. Doctora, la experiencia en consulta. Efectivamente. Y como decía José Manuel, lo del tema, si hablamos solo de hábitos de vida, pudiera parecer que las personas que tienen obesidad tienen peores hábitos de vida que los que no lo tienen, y no es así.
muchísimas personas que están delgadas de forma constitucional, que tienen unos genes muy gastadores y muy poco ahorradores. Si nos enfrentásemos pues, en la época de la prehistoria a un periodo de hambruna, morirían, porque esas personas no ahorran bien las calorías, no almacenan bien la grasa, pero claro, en este entorno en el que estamos ahora de abundancia de alimentos, hay muchísimas personas que no tienen buenos hábitos ni en cuanto a cantidad, ni en cuanto a calidad de alimentos, ni en cuanto a ejercicio físico, pero tienen una genética, una constitución, una edad, una situación hormonal, metabólica, que hace que no lo estén padeciendo. Entonces, si nos centramos solo en los hábitos y no en la genética, en la situación de enfermedades de base y demás, podemos caer en volver a pensar que una persona con obesidad tiene peores hábitos, y no es así. Yo tengo muchísimos pacientes en consulta que están gastando muy poquitas calorías, han hecho muchas dietas muy mal planteadas, han perdido mucho músculo, el músculo quema hasta cuando dormimos y la grasa metabólicamente no quema prácticamente nada. Entonces, en una composición corporal donde haya mucha grasa y poco músculo, aunque no sea un peso exagerado, el metabolismo basal es bajísimo. Tengo muchísimos pacientes que comen muy poco. El tema no es comer poco, el tema es comer bien, a unos horarios adecuados, tomarse esto de una forma, pues ya digo, esto es una carrera a medio largo plazo. Entonces, bueno, o sea, dentro de ese contexto no todo está perdido, pero que ya digo que con estas herramientas sí que conseguimos mejores resultados, conseguimos ese techo de cristal del que hablaba antes, ese cuerpo que se pone a luchar en nuestra contra cuando hemos bajado, que no ocurra. Entonces, bueno, siempre hemos tenido también la opción de la cirugía en los casos necesarios. Yo siempre les digo a los pacientes que hay 3 escalones. Uno, vamos a revisar sus hábitos para ver qué se puede mejorar. El segundo escalón es la farmacoterapia y el tercer escalón la cirugía en los poquitos casos que hoy por hoy ya la necesitan. José Manuel, y casi todo el mundo se queda en el primer escalón, aunque necesite el tercero. Querías decir antes, ¿no? Claro, sí. Bueno, es que el tercero da miedo. Entonces, sí, la gente no se da cuenta que vivir entre el primer escalón, bueno, ahora el segundo escalón ya da tal, pero vivir en el primer escalón muchos años, pues al final, cuando quieras llegar al tercer escalón ya no vas a llegar, porque la gente no se da cuenta que hay gente que se muere por obesidad, por todo lo que está relacionado con ello, y se mueren jóvenes. No se mueren con 75 años, se mueren con 40, con 45, con 50 años. Y tiene razón la doctora, porque yo, por ejemplo, yo soy una persona que camina muchísimo. Hago un par de veces al año el Camino de Santiago. Yo todas las semanas salgo a caminar mínimo 30 o 40 kilómetros, porque somos un grupo de gente que salimos a caminar. Y me dicen, ¿cuánto caminas? Y yo, pues que mira mi reloj, aquí está. Yo camino mínimo, pues eso, 30 kilómetros a la semana. Seguramente mucha gente la que está aquí, que esté bien de peso, no camina 30 kilómetros a la semana. No. Pero al final es como dice la doctora, no siempre es... O sea, es que yo no quiero decir que no coma, ¿eh? Vamos a ver, que como dicen en Galicia, sin paja no se hace tal, pero quiero decir que digo yo, con todo lo que hago yo, y aparte que yo encima soy una persona activa, que desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche siempre hago cosas. Entonces, no siempre es... O sea, que si comiera mucho menos estaría un poco mejor, seguro. Pero ya he probado a comer mucho menos y estoy un poquito mejor, pero que no me motiva lo suficiente como para estar todos los días con eso. ¿Qué pasa? Que yo sé exactamente, digo yo, bueno, pues que con todo lo que sé es que soy tonto. Pero es que cuesta mucho. El primer mes cuesta poco, el segundo cuesta mucho, el tercero cuesta lo que sea. Y el cuarto has tirado. Y el cuarto ya nada. El cuarto pasa un día... Y digo yo, bueno, pues chicos, pues ya que voy a estar aquí con vosotros, yo también como. ¿Y te pegas el atracón? No atracón, pero vuelves a estar normal, y cuando los demás lo queman, pues tú no lo quemas. Vale. A modo de conclusiones ya, que ya estamos finalizando el encuentro, doctora, lo primero, a modo de conclusión, ¿qué es necesario para aliviar ese peso invisible en una enfermedad como la obesidad? El conocimiento yo creo que es la mejor herramienta para combatir la estigmatización, ¿vale? Entonces creo que los médicos cada vez debiéramos de divulgar más para que no haya tanta información así dispersa que pueda confundir a los pacientes. Que no hemos hablado de las redes sociales contigo, doctora. Es verdad.
Pero sí, creo que pues, páginas como la del peso de lo invisible, la página web que han hecho, la de las asociaciones de pacientes, las sociedades, la Sociedad de Endocrinología tiene una página web con bastante información, la de obesidad, entonces se llama SEDO. Entonces creo que cada vez tenemos más herramientas para conocer más sobre esta enfermedad, saber qué peligros puede tener si no lo tratamos en cuanto a qué otras enfermedades se puede asociar, qué herramientas tenemos hoy por hoy y cómo tu médico te puede ayudar. Eso yo creo que separaría a los pacientes de esta confusión de, pero legumbres sí, legumbres no, la fruta mata, la fruta cura. La manzana antes de comer, después de comer o no la tomo. Eso es. Eso yo creo que un poco por la parte de los médicos es lo que nos toca, hacer de nuestras consultas un lugar agradable, seguro y donde no se juzgue y se acompañe y divulgar en todo lo posible todos los conocimientos que hay para que lleguen al paciente. De nada sirve que los presentemos en congresos si al paciente no le llegan esas novedades. Y no le llegan de verdad, o sea, como lo estamos contando aquí. José Manuel, ¿y el peso de la salud mental? ¿Qué hacemos para aliviarlo? Pues al final la salud mental... No, primero que en España está muy mal, casi con cualquier enfermedad no hay salud mental bien prescrita ni bien llevada, y en este caso todavía menos, porque si alguien que ya tiene un problema mental tiene problemas para poder acceder, la gente que tiene obesidad, pues como decía Laura, te decían antes, no te comas el coco y vete a caminar. No llega no te comes el coco y vete a caminar. Necesita que la gente, que los médicos estén bien formados, no solo los endocrinos, porque los endocrinos suelen estar muy bien formados, pero todos los demás médicos tienen que estar bien formados y tienen que determinar cuando una persona acaba como decimos nosotros, de debutar en su obesidad, o que se da cuenta de que su obesidad le está produciendo algo malo en su vida, y que necesita ese empujón desde el principio, porque igual desde ese momento y con las herramientas que hay hoy en día se podría que esa persona después al final diga, pues yo tengo el control sobre mi enfermedad, ¿sabes? Yo tengo conocimientos sobre nutrición, tengo conocimientos sobre ejercicio físico, que a mí no me gusta decir ejercicio físico, pero bueno, hay que decirlo, porque me gusta decir deporte, actividad. Claro, porque no todo es correr y ir al gimnasio. Y después otra cosa más, que los fármacos, yo sé que a la gente no le gusta este tema, pero es que al final una persona que no hace los 3 escalones, que no va del primero, que sería lo habitual, sería cambiar tus hábitos y comer mejor, hacer más ejercicio físico, y cuando eso no funcione y pase un tiempo y no funcione, pasar al siguiente escalón, que sería eso con la ayuda de fármacos, a llegar al tercer escalón, ¿sabes? Que es la cirugía bariátrica, que ya es lo último que debería de ser, porque yo creo que hoy en día se podría evitar muchísimo, y nos falta el pequeño empujón de que cuando llegues a tu médico tenga conocimientos y tenga el poder de poder decirte, mira, tú no necesites ir al siguiente especialista, porque yo desde aquí te voy a empezar a ayudar a que controles tu obesidad. Enfermeras, porque hace falta mucha enfermera educadora, porque la enfermera tiene, en vez de 1 minuto como tiene el médico, igual tiene 2. Entonces, si la enfermera está bien preparada en nutrición, en ejercicio físico y en lo necesario, pues te puede dar una charlita, te puede motivar, podemos hacer grupos. Al final, uno solo es difícil, pero en grupo es más fácil. Igual que hasta ahora no podíamos hacer nada porque no había ningún fármaco ni nada que te ayudara a motivarte ni nada, y ahora sí que vemos la luz, como nos pasa en diabetes. En diabetes también antes nadie tenía un sensor, nadie sabía cuánto tenía, ahora pues eso, todos llevamos nuestro sensor, llevamos las bombas. Al final es una medicación que ha venido a ayudar. Entonces en este caso en la obesidad, que está generando tantísimos casos y tanta gente que muere por culpa de la obesidad, porque al final todo se tapa un poco, pero mucha gente muere por la obesidad, y la diabetes, la cantidad de, ya no solo en el cuidado de la gente, sino que en la cantidad de gasto que hay al final del año, de gasto público, por culpa de que no se ha intentado controlar esto, no hay campañas, porque al final, sí, una campaña al año de controla tu obesidad, eso no llega. No llega porque al final del año muere muchísima gente por todas las enfermedades derivadas de la obesidad.
Entonces dices tú, pues ahora que sí que podemos hacer y ahora sí que estamos todos concienciados, que los médicos están preparados, todavía hay que ayudar un poco más a los médicos de primaria para que desde el principio ellos motiven y si no, pues está Laura con todos sus conocimientos. Sí, claro, es que vosotros no, y que vosotros todos no os pasen dais por la cuenta consulta de de que Laura. hasta hace poco muchos médicos no querían llevarlo porque es que no tenían herramientas. Dicen, ¿y yo qué hago con esta persona? Yo le digo que haga una dieta, que haga ejercicio físico. Y si no lo hace, es que no puedo decirle nada más. Ya no podrán, Claro, pero ya no podemos ir más adelante. Claro, pero él tampoco podía hacerle pruebas para poder decir, que es lo como decía Laura, pues mira, es por esto, ¿sabes? Y que después también estamos en un mundo donde, como veis, es mucho más barato comprarse 8 croissants de chocolate que comprarse 2 manzanas. Entonces, al final... Que comprarse una bolsa de patatas fritas a un puñadito de pistachos, y eso es así, doctora. Claro, claro. Entonces, al final, pues todos tenemos que poner de nuestra parte, pero con ayudas es mucho más fácil. Pues, doctora, ya, para terminar, la obesidad no es una elección, es una enfermedad. Lo primero que hay que hacer, ir al médico. Efectivamente. Ponerle freno yendo al médico, lo primero. Lo primero. Y eso, buscar buenas fuentes de información y dejar que alguien te dé la mano, porque es un camino largo y yo entiendo que a veces no es fácil, pero aquí estamos para ayudar. Laura Bartolomé, endocrina de la Clínica Arquero, muchas gracias por participar y gracias por tus consejos. Gracias. Y José Manuel García, portavoz de la Federación Española de Diabetes y persona con obesidad. Muchísimas gracias por habernos hecho partícipes de todas tus vivencias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias.